En esta diapositiva se muestran algunas características del código genético para el proceso de traducción. El proceso de traducción es convertir la información dada por 4 nucleótidos en el DNA y en el RNA en una secuencia de aminoácidos con 22 diferentes aminoácidos. En el libro dicen que son 20 porque no tienen en cuenta la selenocisteína ni la pirrolicina. El código genético está formado por una colección de las diferentes combinaciones posibles, que son 64, de tripletes de nucleótidos. Cada triplete de nucleótido es lo que se llama un codón. Por ejemplo, un triplete que esté formado por uracilo como primera base, segunda base uracilo y tercera base uracilo nos codifica para el aminoácido fenilalanina. Un triplete formado como primer nucleótido uracilo, segundo nucleótido uracilo y tercer nucleótido citosina también nos codifica para fenilalanina. Hay algunos ejemplos, como el caso de la leucina, en el cual el primer nucleótido es citosina, el segundo nucleótido es uracilo y el tercer nucleótido puede ser uracilo, citosina, adenina o guanina. En todo caso, esos nucleótidos todos codifican para el mismo aminoácido que es la leucina, lo cual indica que hay mayor conservación en el primero y segundo nucleótido, y el tercer nucleótido puede presentar una gran variación y sin embargo se codifica para el mismo aminoácido. Así como ocurre con leucina, que hay 6 codones posibles que codifican para leucina, hay varios aminoácidos: serina, valina, alanina, etc. De los 64 combinaciones de tripletes o codones, hay 3 codones que son el codón uracilo, adenina, adenina, o uracilo, guanina, adenina, y el codón uracilo, adenina, guanina, que son codones de terminación de que no codifican para ningún aminoácido, sino que su mensaje es: aquí se termina el proceso de traducción, hasta aquí van los aminoácidos de esta proteína. También se llaman codones sin sentido o nonsense, que son los que le dan el nombre a unas mutaciones que seguramente vamos a ver luego, que son las mutaciones sin sentido o nonsense mutaciones. Los aminoácidos no son 20, son 22, incluyendo la selenocisteína, SEC en el código de 3 letras, OU en el código de 1 letra, y la pirrolicina, PIL en el código de 3 letras, UO en el código de 1 letra. Estos 2 aminoácidos son codificados por codones que se creían que solo era determinación. Por ejemplo, la selenocisteína es codificada por el codón uracilo, guanina, adenina, UGA. Entonces, UGA a veces es un codón de determinación y en otras ocasiones es un codón que codifica para selenocisteína. Y el codón uracilo, adenina, guanina, en la mayoría de los casos es un codón de terminación, pero en algunos casos codifica para el aminoácido pirrolicina. Las proteínas humanas tienen selenocisteína. La pirrolicina es un aminoácido que básicamente se encuentra en las arqueas que también son miembros de la flora intestinal, es decir, que nosotros en la flora intestinal tenemos bacterias, arqueas, que donde un aminoácido es la pirrolicina. Entonces se conoce el aminoácido selenocisteína como el aminoácido 21 y se conoce la pirrolicina como el aminoácido 22. Entonces 64 codones codifican para los 22 aminoácidos,
tres codones son codones de terminación o codones sin sentido o nonsense codones, pero dos de ellos también codifican para los aminoácidos selenocisteína y la pirrolicina. En mamíferos, en los humanos, hay unos codones, por ejemplo el AUA, que codifica para metionina, UGA, que codifica para triptófano, y AGA, que codifica AGA y AGG, que son codones de terminación en la mitocondria. Entonces, estas serían excepciones al código genético. Por eso se dice que el código genético es, entre comillas, universal. El código genético es degenerado. ¿Qué significa que el código genético es degenerado? Que hay diferentes codones que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, CUU codifica para leucina, CUC codifica para leucina, pero CUU siempre codifica para leucina. Por eso, el código genético es degenerado porque hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido, pero el mismo codón no codifica para otro aminoácido. Por lo tanto, se dice que el código genético no es ambiguo. Entonces, es degenerado, pero no es ambiguo. Otra característica del código genético es que no se translapan, no se sobreponen los codones. ¿Qué significa? Tenemos una secuencia de nucleótidos que se translapa o que se sobreponen los codones. Significaría que el triplete AUU correspondería a un codón, y el otro codón empezaría con uracilo, guanina. ¿Qué significa? Que estos dos codones nucleótidos se comparten entre dos codones. ¿Qué quiere decir? Que un codón se sobrepone con otro codón. Entonces, el código genético, los codones no se sobreponen. Entonces, si adenina, uracilo corresponde a un codón, el siguiente codón es guanina, citosina, uracilo. Es decir, no se comparten nucleótidos entre este codón y entre este codón. Por eso se dice que el código genético no se sobreponen nucleótidos entre dos, no se comparten codones, nucleótidos entre dos codones. Que no tiene puntuación. ¿Qué significa? Que estos tres nucleótidos corresponden a un codón y que no hay un nucleótido para separar este codón de este codón. Entonces, aquí significaría que si aquí hubiese un codón que nos separa, un nucleótido, que nos separa este codón de este, el código genético tendría puntuación. No tiene puntuación, entonces un triplete de nucleótidos está inmediatamente seguido por otro triplete de nucleótidos que conforma otro codón. Utilización de codones. Entonces, tanto en humanos como en la mosca de la fruta, como en E. coli, el codón AGA codifica para el aminoácido arginina. Sin embargo, en los humanos, en las proteínas, se utiliza en el 22% de los casos el codón AGA. En cambio, en Drosophila se utiliza solo en el 10% y en E. coli se utiliza solo el 10%. Entonces, a pesar de que el mismo codón codifica para el mismo aminoácido en diferentes especies, las especies tienen diferentes preferencias para la utilización de ese codón. Entonces, si yo quisiera expresar un gen humano en E. coli, y entonces el gen humano de E. coli prioritariamente tendría tripletes AGA, entonces difícilmente habría un RNA de transferencia, difícilmente ese codón podría ser leído en Drosophila o en E. coli, y por lo tanto la proteína se sintetizaría en menor cantidad y mucho más lento. Entonces, hay 6 codones que codifican, pero diferentes especies utilizan
tienen preferencia de selección diferente de los cones. Por ejemplo, en E. coli prefieren utilizar el CGU, o sea que la mayoría de las proteínas que codifican para arginina, entonces prefieren utilizar el codón CGU y menos los codones AGA y AGG, aunque estos codones también codifican para el aminoácido arginina. Entonces se analizaron en los humanos 2403 codones, en Drosophila se analizaron 506 codones, en E. coli se analizaron 149 codones. Estos 2403 codones correspondían a 195 genes, estos 506 codones correspondían a 46 genes y estos 149 codones correspondían a 149 genes.